Roma lo condenó a muerte. Pero antes de huir, antes de convertirse en fugitivo, Michelangelo Merisi, al que llaman Caravaggio, había conquistado la ciudad con sus cuadros oscuros y deslumbrantes. Olvidado durante siglos, su vida se cuenta entre las páginas más oscuras de la historia del arte, pero nadie lo superó en el manejo de la luz. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Ya lo hemos nombrado varias veces en los capítulos anteriores. Caravaggio no solo marcaría el estilo del joven Velázquez y de Artemisia, sino también de tantos otros artistas, por lo que en este y en el siguiente episodio nos centraremos en él. En esta primera parte veremos cómo se formó su tormentosa personalidad y su estilo, y especialmente trataremos la complicada relación que tuvo con otros artistas, sus modelos y algunas de sus obras rechazadas. Aunque no comenzaremos con su crimen. Todo empieza mucho antes, con un niño huérfano por la peste, un aprendiz rebelde, un pintor salvaje que traía consigo el claroscuro de un nuevo mundo y un puñado de enemigos en el círculo de pintores. Soy Rafael Japón y hoy tras el lienzo tenemos la vida de uno de los pintores más influyentes y más peligrosos de la historia del arte occidental. Michelangelo Merisi nace en 1571 en Caravaggio, cerca de Milán. Su infancia está marcada por la peste, que se lleva a su padre y a varios familiares. A los 13 años entra como aprendiz en el taller de Simone Peterzano, quien decía haber sido discípulo de Tiziano. Allí aprende el claroscuro veneciano, la anatomía severa del norte y el gusto por lo teatral. Pero el joven Michelangelo no encaja. Rechaza a los modelos manieristas. No quiere ángeles blandos ni Madonna dulzonas. Quiere gente real, con roña en los pies y tristeza en la cara. Con 20 años huye a Roma. Es pobre, está solo y duerme en los soportales del Pincho, pero tiene una técnica explosiva. Pinta frutas podridas con sensualidad carnal, caras humanas en el umbral del éxtasis o del miedo. Y en 1593 su suerte cambia. Entra como ayudante en el taller de Giuseppe Cesari, conocido como el Caballero de Arpino, el artista favorito del Papa. Pero Caravaggio no se somete. Su temperamento es insoportable. En un taller cercano a la iglesia del Jesús, el aire huele a aceite de linaza, a barnices resinosos y a yeso recién molido. Es el taller del Caballero de Arpino, el pintor oficial del papado, respetado, influyente y algo vanidoso. Ahí trabaja desde hace poco un joven de Lombardía que apenas pasa los 25, Caravaggio. Pero no está pintando santos ni frescos. Según el biógrafo del artista, Giovanni Baglione, le han encargado pintar flores y frutas. No era por falta de habilidad, probablemente era una forma de tenerlo al margen, como si la pintura de género y los bodegones fuera un gueto artístico. Caravaggio, mientras tanto, observaba, escuchaba, aprendía, estudiaba la anatomía de los otros aprendices, el claroscuro de la luz romana entrando por las claraboyas, las poses de los modelos exhaustos, y sobre todo, acumulaba rabia. Las tensiones empezaron pronto. Caravaggio era impulsivo, sarcástico, mordaz, se burlaba del estilo amanerado del taller. Probablemente lo que más le irritaba no era el arte en sí, era la sumisión al sistema, que por otra parte habría aprendido su funcionamiento en este lugar.
Arpino pintaba al gusto de los mecenas sin cuestionar, ejecutando encargos para los nobles con eficiencia, pero sin alma. La historiadora del arte Catherine Pulisi sostiene que la salida de Caravaggio pudo estar relacionada con cuestiones de carácter, su fuerte temperamento, su impaciencia y su necesidad de expresarse libremente no casaban con un entorno donde era solo un peón entre muchos. Con su rabia y con su genio, Caravaggio cruza el Tíber en dirección a la zona de la Vía Ripetta. Allí, entre prostitutas, marineros y pequeños artesanos, encuentra su verdadero espacio. Su arte dejará de ser adorno y se convertirá en confrontación. Así termina su paso por el taller más importante de Roma, no con un contrato, sino con una ruptura. No con flores, sino con fuego. El caballero de Arpino, aún dolido por la arrogancia y el escándalo que había sembrado Caravaggio, mueve ficha en silencio. Su respuesta no es un duelo ni una acusación, es una maniobra política. Aquí es donde entra en escena un joven pintor boloñés, refinado, inteligente, cortés, Guido Reni. Nacido en 1575, formado con los Carracci en su Accademia degli Incaminati, su estilo equilibra el dinamismo del barroco con la armonía del clasicismo. Reni es el polo opuesto de Caravaggio. Si uno oscurece los fondos para que estallen las luces, el otro las ilumina con equilibrio. Si uno usa modelos reales y pieles maceradas por la vida, el otro busca rostros idealizados, casi celestiales. Caravaggio pinta carne y sombra, Reni mármol y gracia. Y es Reni quien sería llamado por Arpino, junto a otros artistas, para participar en el encargo más prestigioso, la decoración de la Capilla Paulina en Santa Maria Maggiore, bajo el patrocinio del cardenal Scipione Borghese. Se piensa que el caballero de Arpino tenía la intención de canalizar las comisiones destinadas a Caravaggio hacia Guido, prometiendo que lo haría a la manera oscura y penetrante del Caravaggio, una promesa que enfureció profundamente a Caravaggio. Dicen que no hay nada más peligroso que pedirle a un artista que copie el estilo de otro, sobre todo si ese otro está vivo y se siente invencible. Y en ese contexto, a Guido Reni le ofrecen un nuevo encargo, una crucifixión de San Pedro para una capilla en la iglesia de San Paolo alle Tre Fontane, pero con una condición muy clara y casi humillante. Arpino prometió al cardenal Scipione Borghese que Reni haría la obra a la manera de Caravaggio, con luces violentas, contrastes brutales y ese dramatismo crudo que había sacudido la pintura romana. En palabras de Carlo Cesare Marvasia, biógrafo de Guido Reni, Arpino procuró para Guido los mismos trabajos que sabía estaban destinados a Caravaggio y le prometió al cardenal que Guido se transformaría en Caravaggio. Y así fue. Caravaggio ya había pintado su versión de la crucifixión de San Pedro tan solo un par de años antes para la Capilla Geraci en Santa Maria del Popolo. Un lienzo brutal. Pedro clavado boca abajo en la cruz, el cuerpo viejo, pesado, arrastrado por tres verdugos que luchan por izarlo. No hay gloria, no hay ángeles, solo polvo, sudor y dolor. Una obra que cambió la historia de la pintura. La versión de Guido Reni, sin embargo, es distinta. Más serena, más compuesta. El cuerpo de Pedro está también boca abajo, pero brilla en medio de un claroscuro más contenido, más idealizado. Es una imagen de martirio, sí, pero también de dignidad. Reni no copia a Caravaggio, lo interpreta. Esto fue suficiente para que estallara la tormenta. Caravaggio se enteró, vio la obra y entró en cólera. «Si se te ocurre mostrarte cerca de mí», le dijo, «tendrás que afrontar las consecuencias. No quiero pelear con el pincel, sino con los puños.
Malvasia lo cuenta sin adornos. Dice que Caravaggio acusó a Reni de robarle el estilo, el color y la intensidad, y que un día, al encontrárselo en la calle, le gritó sin filtro alguno: «No te respeto en lo más mínimo. Si has venido a Roma a competir conmigo, estoy dispuesto a darte cualquier satisfacción. Te sacaré esos aires de la cabeza y te enseñaré a quedarte en tu casa». Palabras que hoy suenan como amenazas de un matón, pero que en el mundo del arte del siglo XVII era un duelo en toda regla. No obstante, hay quienes dudan de la veracidad de esta historia. Walter Friedlander en 1945 ya se preguntaba cómo era posible que Caravaggio, rodeado de seguidores e imitadores, se tomara tan personalmente un encargo más de un rival. Pero en el fondo quizá no era solo una cuestión de estilo, era una cuestión de orgullo, de territorio, de quién podía usar la oscuridad con más violencia. Reni pintaba con pinceles, Caravaggio, como ya hemos visto, con puños. Además, había que añadir algo más a la ecuación. Annibale Carracci, maestro de Reni presente también en la ciudad, estaba en las antípodas estilísticas de Caravaggio, pero también le desagradaba la presencia de Guido, especialmente al conocer que estaba imitando la manera de Caravaggio. Y como no, Carracci también se enfrentaría a Caravaggio en una de las iglesias más importantes de Roma, Santa María del Popolo. Allí se planteó una de las rivalidades más simbólicas de la historia del arte. La Capilla Scherazi debía decorarse con 3 pinturas, un retablo central con la Asunción de la Virgen y 2 lienzos laterales, uno con la Conversión de San Pablo y otro con la Crucifixión de San Pedro. El encargo del retablo principal fue para Aníbal Carracci, el artista más celebrado del momento, maestro de la pintura clasicista, heredero directo de Rafael y cabeza visible de la escuela boloñesa que dominaba el gusto oficial del papado. Pero los 2 lienzos laterales no se lo ofrecieron a él, sino a Caravaggio, el artista que más se oponía en estilo y en espíritu al mundo idealizado de Carracci. El contraste era evidente. Mientras Aníbal le representaba la tradición, la armonía y la corrección académica, Caravaggio era el pintor de lo crudo, lo corporal y lo terrenal. Su lenguaje no se basaba en las reglas de la composición renacentista, sino en el claroscuro violento y en la observación directa de la realidad. Caravaggio entregó inicialmente 2 versiones que con el tiempo fueron sustituidas por otras más depuradas. En la primera conversión de San Pablo, el apóstol yace en el suelo mientras su caballo encabritado en la penumbra levanta los cascos a punto de golpearlo. Pablo, cegado por la luz, cubre su rostro con las manos. A un lado, un soldado anciano con barba y armadura intenta contener la escena y un ángel, inclinado hacia él, abre los brazos en un gesto de urgencia. El lienzo se quiebra en diagonales de sombra y destello, atravesadas por rojos encendidos que cortan la oscuridad. No es la gloria solemne de una conversión, sino el instante de desconcierto en que todo se derrumba bajo un golpe de luz. La composición, algo confusa, se simplificará y se hará más directa en la versión final. La primera crucifixión de San Pedro, en cambio, se ha perdido, aunque algunos especialistas la relacionan con una pintura conservada en la iglesia sevillana de San Alberto. Se pensó en esta posibilidad, ya que ambas obras, estas 2 primeras versiones, pasaron por varias colecciones, entre ellas la de Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, 9º almirante de Castilla a mediados del siglo XVII. La versión definitiva de la crucifixión de San Pedro es la que mencionamos antes, aquella que inspiraría a Guido Reni. Hoy, la primera conversión de San Pablo pertenece a la colección Odescalchi en Roma y se ha mostrado recientemente en la exposición Caravaggio 2025 en el Palacio Barberini. Durante mucho tiempo se pensó que estas primeras versiones fueron rechazadas por los comitentes, aunque cada vez parece más probable que fuera el propio Caravaggio quien decidiera rehacerlas, convencido de que podía mejorar lo que había pintado. Carracci, mientras tanto, pintó su Asunción con una Virgen que se eleva suavemente al cielo, rodeada de ángeles, bañado todo por una luz idealizada. La comparación no podía ser más directa. A un lado, el mundo etéreo y armonioso de Carracci.
al otro la materia densa, humana y oscura de Caravaggio. Las tres pinturas siguen ahí, dialogando en silencio desde las paredes de la capilla. Las rivalidades revelan algo. En Roma, el arte no era un debate pacífico, era un espacio de poder y peligro, donde un pincel podía equivaler a una daga y una pincelada podía desatar una pelea. En cuanto a Caravaggio, pronto lo descubrieron otros protectores. Uno de ellos, el cardenal Francesco Maria del Monte, era amigo de Galileo, amante de la música y protector de artistas. Le da techo, modelo y encargos. En los cuadros de Caravaggio no aparecen ángeles rubios ni vírgenes de mirada mística. Aparece Roma, la Roma de las tabernas, de las calles húmedas y de los burdeles mal ventilados. Caravaggio comienza a pintar vírgenes tomando como modelos mujeres de su entorno, a mendigos como santos. Su técnica escandaliza y fascina. No dibuja antes de pintar, o al menos eso se cree. No prepara bocetos, trabaja al natural, con modelos vivos, clava un clavo en la pared, marca con tiza el contorno del cuerpo y pinta en directo. Según algunos especialistas, su modelo más célebre y más escandalosa fue Fillide Melandroni, una cortesana romana documentada en los archivos judiciales por diversos delitos. Era de noble apariencia, rostro muy blanco y cabello dorado. Caravaggio la pintó al menos en 5 obras, entre ellas Judith decapitando a Holofernes y Santa Catalina de Alejandría, esta última obra expuesta en el Museo Nacional Thyssen en Madrid. En la primera, Fillide sostiene una espada manchada de sangre, en la segunda una rueda dentada y una palma de mártir, pero era la misma mujer, la misma cara, una que los clientes eclesiásticos reconocían al instante, porque Fillide trabajaba en las calles de Roma, no en los altares. Y no fue la única. También estaba Maddalena Antognetti, conocida como Lena, la joven que probablemente posó para la Madonna dei Palafrenieri, ese cuadro retirado de la Basílica de San Pedro del Vaticano pocas horas después de ser colgado. La imagen de una virgen aplastando la serpiente del pecado con un pie desnudo no fue del agrado de los canónigos, y menos aún cuando supieron quién había posado para ella. Otra figura habitual fue Anna Bianchetti, también registrada en los libros judiciales por escándalos y prostitución. Se cree que fue modelo para la primera Magdalena penitente, esa que llora sin lágrimas, con las joyas arrojadas al suelo y el cuello expuesto al dolor y la redención. Caravaggio las conocía, no de los salones, sino de las noches romanas, del mercado, de las pensiones baratas. Sus cuerpos no mienten, no son símbolos, son verdades. Las usaba no solo como modelo, sino como lenguaje, una forma de decir que la santidad no está en el rostro virginal, sino en el cuerpo herido, en la carne redimida. Por eso molestaban, porque no idealizaban, porque nadie quería ver a una prostituta en el altar, aunque fuese tocada por la luz divina del claroscuro. El cuerpo yace sobre una sábana roja. No hay gloria, ni ángeles, ni subida al cielo. La Virgen María aparece muerta, hinchada, inerte, la cara todavía húmeda, las piernas desnudas. Un grupo de apóstoles la rodea. Algunos lloran, otros bajan la cabeza. Esta no es una muerte santa, es una escena humana. El cuerpo parece hinchado por el agua, la mano cuelga sin fuerza, la luz cae desde la izquierda como un foco teatral sobre la sábana roja que corta la composición. María Magdalena está sentada, con el rostro cubierto por las manos. Un apóstol mira con ojos vacíos. Todo es materia y dolor. Dicen que usó el cadáver de una prostituta ahogada en el Tíber como modelo, que por eso la obra fue rechazada por los carmelitas de Santa María de la Scala. Demasiado real, demasiado Caravaggio. La muerte de la Virgen es expulsada de la iglesia.
Es Rubens quien la salva y la recomienda al duque de Mantua. Hoy se conserva en el Louvre. Es quizás el cuadro más honesto de una muerte que no promete resurrección. A principios de 1606, la tensión que Caravaggio acumulaba desde hacía años estalló. Roma ya no era simplemente el escenario de su éxito artístico, era también el campo minado de su vida cotidiana. A esas alturas, Michelangelo Merisi había acumulado un historial preocupante de peleas, arrestos y episodios de violencia. Era conocido por sus cuadros, sí, pero también por llevar espadas sin licencia, por golpear a posaderos, por escupir a oficiales, por amenazar a rivales. Vivía al borde. Dormía en talleres prestados, frecuentaba tabernas, se relacionaba con rufianes y con prostitutas. Su carácter explosivo le había ido cerrando puertas, incluso entre los poderosos que admiraban su pintura. Y sin embargo, seguía recibiendo encargos. La noche del 28 de mayo de 1606 fue el punto de no retorno. En el Campo Marzio, Caravaggio se vio envuelto en una pelea fatal. El motivo, según los registros judiciales, fue una discusión derivada de un partido de pallacorda, un juego parecido al tenis muy popular entonces. Pero tras esa explicación tribal parece esconderse algo más profundo, una rivalidad larvada, tal vez agravios acumulados durante meses. El hombre que acabó muerto se llamaba Ranuccio Tomassoni, miembro de una familia influyente. Algunos lo describen como un chulo, otros como un esbirro. Puede que fuera ambas cosas, pero lo cierto es que en medio de la pelea, Caravaggio lo apuñaló en el muslo, cortando la arteria femoral. Tomassoni murió desangrado en pocos minutos. Caravaggio huyó de inmediato. Su condena fue la peor posible. La bando capitale, pena de muerte automática si era capturado en territorio pontificio. A partir de entonces, su vida se convirtió en una fuga constante. En este episodio hemos recorrido la Roma violenta, densa, carnal que acogió a un joven pintor obsesionado con la verdad del cuerpo. Michelangelo Merisi, Caravaggio, fue más que un artista, fue un síntoma, un cuerpo incómodo que el arte quiso silenciar y que la historia resucitó. En el próximo capítulo de Tras el lienzo seguiremos su ruta de huida, Nápoles, Malta, Sicilia y una sombra que nunca se despega del todo. Gracias por escuchar, soy Rafael Japón y esto es Tras el lienzo. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.